Muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los amigos, a los colegas, a la UNSA, señor rector, y a todos ustedes. Solo unas breves reflexiones finales. Estamos enfrentando una terrible pandemia que está causando mucho dolor en el mundo y en nuestros países, y hay la necesidad de responder con medidas sanitarias y tratar de también recuperar la economía, enfrentando esta coyuntura, esta emergencia, poniendo todos los recursos posibles para dar una respuesta adecuada a esta situación. Pero esta pandemia vino a agudizar problemas estructurales o tendencias que ya teníamos a nivel global y a nivel nacional. A nivel global ya disminuía el comercio, el crecimiento del comercio mundial, se habían ralentizado las cadenas globales de valor, tenemos la crisis referida al cambio climático, una crisis del multilateralismo, unas tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos que replantean el escenario global, la emergencia de Eurasia, una situación en la cual tenemos una transformación digital, la cuarta revolución industrial, tenemos cambios esenciales que se están dando a nivel global, pero que en ese estancamiento, en esas crisis que se venían generando, tuvimos también la aparición de esta pandemia que lo agravó. Y en ese contexto, América Latina, que tenía hace 50 años 6% del comercio mundial, sigue teniendo la misma participación pasadas esas décadas. Y en el caso del Perú, la pregunta es, ¿cómo enfrentar ese desafío ahora agudizado por el tema de la pandemia? Y lo que se señala en el libro es que en el mejor momento, o sea, en el superciclo de las materias primas, previo al crecimiento que se dio hace algunos años, uno de los periodos más largos de crecimiento de la historia económica del país, sin embargo, la productividad no aumentó. Las brechas se agudizaron, hubo reducción de pobreza, eventualmente una cierta mejora en la distribución del ingreso, pero esas brechas estructurales, el grado de complejidad de la economía no cambió, y las dificultades y ese crecimiento excluyente, ¿no?, se mantuvo. Entonces, ¿qué hacer frente a esa situación? Repetir lo mismo, continuar con lo mismo, no parece tener demasiado sentido. Si en el mejor escenario posible de la economía mundial y en uno de los periodos de mayor crecimiento no hemos podido resolver los problemas, menos ahora con las vulnerabilidades que se han manifestado, que se han evidenciado, precariedades a nivel tecnológico, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de las brechas que aparecieron y que nos despertaron del sueño de ingreso como país desarrollado a la OECD. Entonces, ¿qué cosa es lo que se pretende con el libro? Yo creo que una reflexión, como ha sido señalado, de largo plazo, un insumo para el debate, un granito de arena a una discusión que me parece fundamental, porque si bien tenemos que enfrentar unidos la pandemia, enfrentar unidos la crisis de corto plazo, también tenemos que tomar medidas que ya vayan cambiando la forma de inserción en la economía mundial y que vayan cambiando el status quo, porque, como digo, en el mejor momento no ha resuelto los problemas del país. ¿Qué significa eso? Uno de los planteamientos centrales es poner nuevos motores de crecimiento, no liquidar los que existen, ¿no? Como la agroindustria exportadora, la minería, hay que perfeccionar todo lo que podamos,
que mantenga estándares laborales, que mantenga estándares ambientales desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pero nuevos motores de crecimiento para responder a esa transformación productiva digital que se está dando a nivel mundial. Necesitamos invertir en ciencia, tecnología, innovación, y como fue señalado, eso es transversal a toda la propuesta, ¿no? El Perú está con una inversión per cápita de las más bajas de la región en ese sentido, y es una gran limitante. Y es una precondición para aprender nuevos motores de crecimiento. El enverdecimiento de la economía. Europa plantea el Pacto Verde Europeo en estos momentos, la economía circular, la bioeconomía, nuevos paradigmas, porque entiende que ellos mismos, que son países desarrollados, no pueden continuar con la misma estrategia, con el mismo camino. Mayor razón para nuestros países. Por eso el planteamiento de la diversificación productiva con posiciones de economía verde, financiamiento verde, el biocomercio, ¿no? Lo que es también el desarrollo de la sostenibilidad de los océanos, el aprovechamiento, en todos estos planteamientos de economía azul, o el aspecto cultural, el aspecto de industrias culturales, la posibilidad de avanzar. Países milenarios como los nuestros, de la región andina, son claves, tienen una historia que es esencial para enfrentar la situación actual, y hay posibilidades de uso de bienes y servicios en esa dimensión que también se puede utilizar. Por supuesto, el desafío que estamos enfrentando es un desafío gigantesco, formidable. Estos son algunas pinceladas, algunos insumos nada más, que para generar o para contribuir a una discusión de largo plazo. No estamos discutiendo hacia dónde vamos a ir en este Perú del Bicentenario. Y esa diversificación productiva tiene que considerar estos nuevos sectores, pero también la agricultura familiar. Tiene que considerar actores como la pequeña empresa. Tiene que avanzar, ¿no es cierto?, hacia un acondicionamiento territorial adecuado y por lo tanto un planeamiento que supere ese dislocamiento económico y social que hemos tenido en la economía peruana, el centralismo, el regionalismo, que no han resuelto tampoco por la incorporación y la repercusión espacial de esas actividades productivas primario exportadoras. Pero, como fue señalado, esas políticas o esa diversificación tiene que considerar también las condiciones laborales, tiene que promoverse una mayor formalización, tiene que contemplar a la juventud, tiene que eliminar las discriminaciones en los mercados laborales, discriminaciones de género y otras exclusiones, tiene que adecuar estándares internacionales como las propuestas de la OIT en los temas que fueron señalados mínimamente, ¿no?, de salario mínimo, de negociación colectiva, de los derechos que están planteados, y como la OIT ha señalado, el mundo del trabajo que se viene es sumamente complejo porque van a ser sustituidas las actividades menos calificadas, con la robótica, con las tendencias que se dan, y tenemos que replantear esto también en el país. Y eso supone un financiamiento adecuado, una política donde tengamos la capacidad de avanzar en esos lineamientos con la mayor contribución de quienes más tienen para aportar al desarrollo del país, ¿no? Y en esa medida no hemos abordado los temas de las políticas macroeconómicas específicas. Ya hay aportes valiosísimos hechos en esa línea. Era tratar de decir, bueno, cómo se complementan estos elementos de políticas de corto plazo y de respuesta a la mayor competencia, a la concentración, al funcionamiento de los mercados, al evitar el uso y abuso del poder monopólico, a la violación de estándares ambientales y laborales que se dan cotidianamente en el país. Y entonces eso es lo que se busca hacer. Y la respuesta no basta con que sea individual. Por eso es que en la propuesta se rescata
el tema de una nueva inserción en la economía mundial, las cadenas productivas regionales, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo el tema de la integración regional. Porque no podremos salir como países individuales, necesitamos fomentar la integración andina, la integración sudamericana para ser un actor relevante en el escenario global que se viene. Están en crisis varios de los procesos, pero tenemos que insistir, y la pandemia también da una posibilidad: facilitación de comercio, comercio electrónico, las industrias que tengan que ver con la salud, dadas las escaseces que se han planteado. O sea, hay un conjunto de iniciativas planteadas en esa línea que nos parecen centrales. No, el enfrentamiento de la pandemia y de la crisis no podrá ser individual solamente. Necesita la cooperación internacional, necesita la integración regional. Y por lo tanto, eso es lo que se trata de plasmar en el libro. Y creo que estos desafíos son los que hay que estar discutiendo para el Perú del Bicentenario. Y lamentablemente no se están discutiendo. Discutámoslo, veamos con otras perspectivas, con lo que se quiera, pero hay que debatirlos, porque no podemos seguir como un siglo más a la deriva, como diría Bonilla, ¿no? en este siglo XXI. Y con eso termino, creo que es fundamental la unidad nacional, es fundamental articular consensos en torno a los cuales avanzar, es fundamental la convocatoria a los hombres y mujeres que puedan apoyar en este desarrollo, desde donde nos encontremos. Gente como ustedes, gente como la que está compartiendo esta tribuna, hombres y mujeres brillantes que deben estar como protagonistas del cambio, de la transformación del Perú del Bicentenario. Y estoy seguro que vamos a avanzar en esa línea, más allá de los pesares políticos y de las deficiencias del día a día. Muchas gracias.